gastrointestinal. Entonces, cuando uno tiene algo en el estómago, por no decir pancita, ¿verdad? Le hace menos daño el ácido en sí, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, los antiinflamatorios hay que tomarlo a la hora, a la dosis que es, y no importa si sea con comida. Muchas veces es preferible con la comida que estómago vacío. Es preferible tomarla todas juntas que luego que se le escapa alguna. Perfecto, vea, estoy revisando las preguntas que nos han hecho, doctor. Hay varias que son interesantes, por ejemplo la de Melania Campos, dice que el hijo fue ayer a Levi's porque tenía punzonazos en el pecho, lo único que le mandaron fue ibuprofeno. Ahora que usted decía, es que a veces voy del doctor y lo único que me manda es acetaminofén. Acetaminofén y Sí, Motrin. exactamente. Ella pregunta hasta qué punto es bueno tomarlo, en el caso del hijo de ella que sentía como una opresión en el pecho, el ibuprofeno. Vea, cada médico tiene su criterio y yo no puedo entrar a opinar lo que hizo mi colega. Pero normalmente, cuando nos llega, es que hay que ver al paciente en la frente, ¿no? Porque normalmente cuando una persona tiene dolor de pecho, ¿verdad? Con el dolor del pecho es muy serio, porque desafortunadamente ahí se encuentra localizada el corazón, la bomba donde mueve toda la sangre. Claro. Entonces, cuando uno puede estar fracturado de una mano o de un brazo o de un hombro, que sigue adelante. Pero si a usted no le funciona el corazón, yo creo que ya nada sigue. Por eso es que cualquier dolor del pecho, uno tiene que tener mucho cuidado. Y parte del cuidado que se tiene es auscultar para ver cómo está latiendo el corazón, cómo es el ritmo del corazón para que esté parejo el asunto. E inclusive muchas veces uno requiere de exámenes adicionales como un electrocardiograma para ver cómo está el asunto, que no sea cualquier problema de músculo ni irrigación, ¿verdad? No hay que dejarlo pasar. Claro, y ibuprofen es un antiinflamatorio solamente, ¿verdad? No sustituye todo lo que yo le comenté anteriormente que hay que descartar, porque de ahí un fallo en el corazón podría ser fatal y de ahí lo que a uno le pasa en el pecho, a como puede ser lo que famosamente se llama una osteocondritis, que es simplemente una inflamación del cartílago entre hueso y hueso, puede ser algo más grave o puede ser una infección pulmonar o puede ser algo del esófago. Tómese los medicamentos y si no le funciona hay que tener más cuidado. Perfecto. Yenori Salas quiere saber, cuando uno es alérgico al acetaminofén y a los AINES, ¿cuál tipo de analgésico debe tomar? Esa es una pregunta interesantísima. Eso es una pregunta interesantísima y es algo que yo preparé para hablarlo el día de hoy. Una de las otras situaciones que pasan con los medicamentos es que muchas veces la gente llega y dice, mira, es que me dicen que yo soy alérgico a esto y a aquello. Alergia a medicamentos. Bueno, sí, efectivamente, los medicamentos pueden producir en algún momento alergia y en algunas personas. ¿Me explico? Pero muchas veces en Costa Rica me he dado cuenta que lo que la gente llama alergia no son realmente alergias, don Randall. Fíjese que para que uno diga alergia en medicina, generalmente nos referimos a lo que se llama un proceso anafiláctico. Anafiláctico quiere decir que viene que pasa una serie de procesos, pero hay liberación de sustancias que causan picazón y causan edema, hinchazón y picazón. ¿De acuerdo? Lo grave en esa situación no es solamente que le pique la piel, sino que como se puede hinchar en la piel y en otras partes, se puede hinchar en las mucosas. Y en la parte más delicado para que se hinche es en la vía respiratoria. Imagínense que la vía respiratoria es un tubo por la cual entra el aire. Está tapizado de una mucosa bien suavecito para que nada le lastime. Pero cuando uno tiene una reacción de anafilaxia o la famosa alergia, se le puede cerrar, se cierra la luz, entonces no pasa el aire y técnicamente las personas se pueden ahogar teniendo oxígeno alrededor. ¿Me explico? Esa es la alergia, la anafilaxia que uno dice. Pero típicamente en Costa Rica muchas personas confunden. Las personas confunden con que me cayó mal el medicamento con la alergia que realmente es.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y especialmente ahora con la caja, el expediente electrónico, lo que yo pongo aquí se ve en todo país. De ahí llega donde un profesional le dice que es alérgico a algo, ok, se le pone en el expediente y queda clausurado de por vida una serie de medicamentos que pudo haberle hecho un bien, pero queda en el expediente alérgico a Motrin, alérgico, Indocid, y no se vuelve a usar. Yo pienso que es una lástima. Las cosas hay que llamarlo como tal. Bueno, hay un dicho que dice que la sabiduría comienza con llamar cada cosa con su nombre. Entonces, con la alergia sí me gustaría hacer ese énfasis, esa explicación, para que si usted le cayó mal un medicamento, hay que ver realmente si es alergia o es un efecto secundario. Muy bien. Hay gente que está preguntando, doctor, por cómo atender el dolor, cómo contrarrestar el dolor de cosas específicas. Entonces, por ejemplo, Eric Delgado quiere saber cuál analgésico es mejor para cuando uno tiene dolores musculoesqueléticos. ¿Qué le contestamos? Bueno, básicamente, si fuese un dolor musculoesquelético normal, normal, ¿verdad? Yo recomendaría utilizar familias de antiinflamatorios. Se puede combinar con la famosa acetaminofén. Y eso es un concepto de que la gente a veces no comprende. La gente dice, "Ey, siempre me mandan acetaminofén y ese acetaminofén no funciona para nada". Yo en lo personal a veces me encuentro, don Randall, bolsas enteras de acetaminofén botados en el caño cerca del hospital. La gente retira, se enoja y luego tira el medicamento. No, o sea, de ahí, yo no sé si las ratas comerán acetaminofén, pero yo creo que acetaminofén en el caño no le beneficia a nadie. Sí. ¿Me explico? Pero yo quiero hablar en pro de acetaminofén. Yo no tengo nada contra acetaminofén. Acetaminofén no me paga nada, pero yo voy a hablar sobre acetaminofén. El acetaminofén yo lo veo como si fuera la carpeta roja por donde cual pasan todas las celebridades en un evento de gala. ¿De acuerdo? Aunque es otra vez la carpeta roja, pero imagínese en un evento de gala donde no existe la carpeta roja. ¿Por dónde pasarán las estrellas? ¿Por dónde pasarán los personajes? ¿Me explico? Entonces, acetaminofén, hacer un medicamento muy comprobado y básico del dolor, que casi no es tan tóxico como los otros, se puede estar ahí. ¿Me explico? Y luego le podemos asociar algún antiinflamatorio. Ahora sí, el protagonista de la película, que se saque fotos, que se luzca, para ver cómo hace, ¿verdad?, contra el dolor. Porque el mecanismo de un dolor muscular neto es inflamatorio. Entonces, cuando uno baja la inflamación, le va a funcionar. Ahora, hay otras circunstancias que se confunde como un dolor muscular. ¿Me explico? Como por ejemplo, ayer atendí a 3 lindas señoras que me vinieron a ver desde Heredia. Y lo que tienen es una tendencia hereditaria de artritis reumatoidea. ¿Me explico? Entonces, cuando uno tiene artritis reumatoidea, el cuerpo lucha contra el propio cuerpo, se come las articulaciones, se destruye sus propias fibras. Entonces, ahí hay inflamación, sí. ¿Le podemos utilizar algún antiinflamatorio? Sí, pero mientras que uno no pare la tendencia de que el cuerpo se autoataque, no va a funcionar muy bien. Muy bien. Luis Rodríguez quiere saber cuáles medicamentos desinflaman, ¿ok?, y atacan el dolor, pero que no empeoren el colon irritable. Lo que usted decía, a mucha gente le cae pesado en el estómago el medicamento y le genera acidez estomacal, agruras, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo mejor en estos casos? Bueno, lo mejor en esos casos, ahí entra el adelanto de la ciencia. Hace aproximadamente unos 10, 20 años, la ciencia va progresando. Entonces, en la familia de los antiinflamatorios ocurrió cambios históricos. Anteriormente, lo que se hacía era bloquear, ¿verdad?, ciertos mecanismos, bloquear una enzima que se llama ciclooxigenasa. Y esa ciclooxigenasa es lo que cambia una sustancia que se llama ácido araquidónico para que no se produzca otra que se llama prostaglandina. Hoy en día se sabe que hay 2 tipos de ciclooxigenasas.
en medicina todo es muy fácil. Cuando uno le pregunta, ¿y cuáles son los dos tipos de ciclooxigenasas? Uno dice, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Ya ganó el examen. ¿Me explico? Pero resulta que la ciclooxigenasa 2 es el que se conoce que tiene que ver más con la inflamación. Y la ciclooxigenasa 1 es el que se relaciona más con la protección de la pared gástrica intestinal. Entonces lo que dice ese señor es, bueno, yo quiero antiinflamar y no quiero tener, ¿cómo se llama?, la irritación. Entonces en esos momentos son las que uno usa un medicamento selectivo y selectivo COX-2, ciclooxigenasa 2. Hay varios en el mercado, ¿verdad? Uno de los más conocidos es Arcoxia, Eritrocoxib. Medicamentos como esos son los que uno dice, bueno, tiene efecto gastroprotector. Sin embargo, me gustaría hacer una pequeña advertencia o un pequeño plus para la gente. Aunque medicamentos ciclooxigenasas 2 tiene efecto de protección de estómago, pero acordemos que nosotros los seres humanos no solamente somos articulación y estómago, existe corazón, existe riñón, diferentes tipos de medicamentos repercuten de una forma diferente diferentes vísceras. Hay que tomarlo como un todo. Por eso es importante ir a una persona con conocimientos para que le diseñe. Todo tiene que ser como a medida suya para que no le perjudique. Yo en lo personal me gusta no solamente ver paciente, examinar al paciente, sino también hacerle un examen que le midamos función hepático y renal antes de decir, mira, tomemos esos medicamentos y que no le va a hacer daño. Generalmente se comienza con una cuestión inicial, pero hay que conocer cómo está la condición antes de dar dosis completas. Perfecto. Emilet Madrigal, quiero que le ayudemos porque dice que tiene un dolor crónico en la cadera izquierda que ni la morfina se lo alivia. ¿Ok? Wow. Y el problema es que hasta agosto del próximo año le hacen el TAC y le pregunta a usted qué puede hacer mientras tanto. Claro, está rabiando del dolor. Claro. Vea, primero, la respuesta fácil es encontrar un médico que le haga caso. Sí, lo que pasa es que uno no siempre tiene la capacidad de ir a un médico privado, por ejemplo. Sí, sí. No, y hay muchos médicos que están en la institución que hacemos caso a la gente también. Sí, sí. ¿Me explico? No, yo me quisiera incluir de que cuando uno practica medicina es para tratar de que el paciente pasa por las manos de uno sea un paciente mejor. ¿De acuerdo? Entonces, si la morfina no le calma un dolor de cadera, yo pienso que es uno de los indicadores no importantes, uno de los indicadores gigantes que hay que replantear qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Porque la morfina en este caso es lo más potente que hay, digamos, para combatir el dolor. Se supone que la morfina son medicamentos muy potentes para el dolor, pero la morfina trabaja, también tiene sus mecanismos, ¿verdad? Le tengo que decir que científicamente, médicamente, por si me ve algún colega, algún estudiante de medicina, tengo que decirlo, en el cuerpo nosotros tenemos diferentes receptores. Ya sabemos que los medicamentos son como llaves moleculares farmacológicas para detonar cierta acción. Y la morfina y los opiáceos y opioides donde trabajan es en los receptores mu, kappa, y delta. Y esos trabajan, se ubican básicamente o principalmente en nuestra columna vertebral, donde entra la sensibilidad, ¿de acuerdo? Entonces uno puede bloquear ahí y si tiene algún proceso de inflamación, agregar el antiinflamatorio que decimos anteriormente y utilizar otro analgésico y hay que ver si hay algún nervio prensado. Don Randall, también hay nervios ahí y si se prensan los nervios hay que utilizar medicamentos para bloquear la transmisión de nervios. Entonces, hagamos cuentas. Bueno, la morfina, medicamentos como morfina, también se le puede agregar un antiinflamatorio y también se le puede dar un analgésico y luego se le agrega otro bloqueador de nervios. Son 4 medicamentos para una misma señora, para un mismo dolor. Entonces, si la morfina no es suficiente, bueno, sabemos ya que la morfina no es suficiente, pero que el dolor no se debería de tomar como intratable para tratamiento del dolor.
Pero sí, también saber si participan otros mecanismos aparte de caer. Porque casos así es muy frecuente. Muchas veces un dolor bravo, ciático, uno le da morfina y hay gente que no responde a morfina. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que replantear qué otros mecanismos están pasando. Y hacer combinaciones, por lo que le entiendo. Claro. Y si las combinaciones no le funcionan, tratar de llegar a la causa del problema. Hashlin Quiroz le pregunta si es cierto que el acetaminofén con codeína a largo plazo causa diabetes. ¿Eso es cierto? Bueno, habría que ver qué condiciones, ¿verdad? Porque recordemos un poquito la fisiopatología de diabetes, que es muy importante. Porque la diabetes y la presión alta son las dos enfermedades crónicas más frecuentes que atacan nuestra población. Sin embargo, la diabetes se da por un desequilibrio en una sustancia que se llama insulina, ¿sí? Y la insulina es producida por páncreas, no tanto el hígado. El acetaminofén puede afectar principalmente al hígado. ¿Me explico? Entonces, si uno lo ve desde ahí, aparentemente no hay como una relación directa. Sin embargo, eso es netamente farmacología y moléculas, pero el ser humano somos diferentes. Imaginemos ahora en una persona con dolor que toma acetaminofén con codeína. Probablemente esa persona tiene dolor, no se mueve mucho, y si no se mueve mucho y come igual, tiene la obesidad, y cuando uno se hace cada vez más obeso, el páncreas no le produce más y no le alcanza la insulina. Entonces en sí, no está relacionado, pero sí probablemente por la inactividad que puede ser inducido por el dolor, sí se hace diabético. Cassandra Sánchez, mi mamá tiene presión alta, pasa con mucho dolor en las piernas y le dicen que es el nervio ciático. Por eso toma gotas de tramala, acetaminofén con codeína e ibuprofeno. Mi pregunta es si estos analgésicos más bien pueden aumentarle la presión arterial. Yo pienso que los medicamentos que se podría uno asociar con la presión arterial y ahí el cuidado que se debe de tener, básicamente son la familia de los antiinflamatorios. ¿Por qué antiinflamatorio con la presión arterial? Aunque los antiinflamatorios muchas veces son la estrella que nos calma el dolor y son muy buenos, al uso crónico, a la larga, pueden perjudicar la función renal, y riñón sí está relacionado con la presión alta. Y también algunos antiinflamatorios pueden repercutir en la función del corazón. Entonces, ahí puede ser el problema. Pero yo pienso que cuando hablamos de esos temas, hay que decir honestamente, don Randall, de que muchas veces los medicamentos no son la única causa de que uno se enferme. ¿Me explico? A veces hay hábitos o malos hábitos que hacen que uno se enferme. Yo cuando voy a congresos, cuando oigo charlas, muchas veces uno dice, es que ahora ya no hay que utilizar antiinflamatorios porque causa infartos. Y ahora ya no hay que utilizar Motrin porque lleva a insuficiencia renal, lo cual es cierto. Pero a veces uno en la vida práctica, uno tiene que preguntar, ok, esos medicamentos a la larga nos dañan eso. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como persona para evitar esas situaciones? Imagínense, lo que yo quiero decir, dicho de otra manera, sí, algunos medicamentos son malos para el corazón, pero se dice que el sedentarismo de estar ahí sentado en el sofá es el nuevo fumado de este siglo. ¿Me explico? El estar siempre en la computadora, ya sea viendo YouTube, ya sea chateando, Facebook, o simplemente ver películas, Netflix, es igualmente malo como el fumado. Entonces, la gente no dice que yo tengo que activar mi cuerpo, levantarme a darle una vueltita cada 40 minutos y dice, no, medicamento, infarto, muy malo. ¿Me explico? Igual, se dice que algunos medicamentos son malos para el riñón. Ok, sí, pero cuando uno va al restaurante, uno ve gente que se sirve el plato y luego me pasa un poco más de sal y échele, y échele. Y el sal también es una cuestión peor que los medicamentos para el riñón, ¿verdad? Se dice que no hay que hacer más papista que el Papa. Yo creo que cuando uno habla de los medicamentos, por una parte les tengo que decir los efectos, por otra parte me gustaría llamar también atención y a reflexión
Ok, tratamos, no es que, no es que echarle la culpa a todos los medicamentos, sino también yo hago las cosas para tener salud. Perfecto. Y ya por último, tengo una pregunta de Pablo Vargas. ¿Qué es lo mejor que se puede tomar contra el dolor de piedras en la vesícula mientras a uno le hacen la cirugía? Es complicado. ¿Qué pregunta más difícil? ¿Qué pregunta más difícil? La respuesta correcta es dolor de piedra por vesícula. Bueno, ¿vesícula dónde? Hay vesícula. Biliar, ¿no? Nada más dice vesícula, piedras en la vesícula. Piedras de la vesícula, si es vesícula. De hígado igual, ¿no? Porque uno tiene vejiga, uno vesícula. Y hay piedras en riñón también, ¿verdad? Por todo lado uno puede hacer piedras. Si es vesícula biliar, siempre igual, o sea, lo mejor es salir de las piedras en sí, ¿de acuerdo? Y los medicamentos para piedras en la vesícula, para el dolor, casualmente, no son los analgésicos. Entonces, Esa es la parte interesantísima del manejo del dolor. Porque hay que entrar a la fisiopatología, al mecanismo del dolor de piedras en la vesícula. La vesícula es una bolsa hecha de carne, generalmente uno dice que es músculo liso, que cuando se contrae siente las piedras. Entonces, si no se contrae, no siente. Entonces, los medicamentos que hay que utilizar para piedra vesícula son relajantes musculares, no son antiinflamatorios y no son medicamentos para el dolor. Medicamentos tipo buscapina son los que tienen acción conocida de relajamiento de músculo liso. Eso, aunque no son analgésicos, sirven para piedras ¿cómo se llama? En vesículas, para atenuar. Igual cuando uno tiene piedras en riñón o en conductos urinarios. Pero, ese es el gran pero, buscapina o esos medicamentos relajan músculo liso, pero también pueden causar estreñimiento, porque los intestinos son músculo liso que se tienen que mover para sacar el bolo alimentario en forma de heces de nosotros. Nosotros cuando calmamos una cuestión, afectamos la otra parte. Hay que utilizarlo con cuidado. claro. Alexander Lin es especialista en medicina paliativa y quiero agradecerle, doctor, por toda la amplia explicación que nos ha dado. Es interesante el tema de los analgésicos, me parece que uno lo ve como muy cotidiano, ¿verdad? Porque te duele algo y lo primero que haces es buscar un medicamento que te calme el dolor. Claro. Pero también tienen sus características particulares. Sí. Eso lo aprendí sí. en esta entrevista. Él tiene dos números de teléfono que les voy a dar, el 84 80 42 24 y el 6040 0894. Va de nuevo. 8480 4224 6040 0894. Alexander Lin, Lin, ¿verdad? Sí. Un Sí, placer señor. como siempre. Gracias por la entrevista. Si no lo veo de aquí al 24, feliz Navidad.
Claro, feliz Navidad y próspero año. Y gracias por ayudarnos este año, doctor. Claro, claro. Que la paz y la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes y en cada familia. Así es, yo también pienso lo mismo. Muchas gracias.